Gloria a Dios por el audio, ¿verdad? Todo el mundo brincó. Amén. Estamos despiertos con energías. Estamos como dormidos. Ahora es tiempo de despertar, hermanos. Porque es la palabra de Dios la que viene a hablar nuestras vidas y a nuestros corazones, ¿verdad que sí? Quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Es un privilegio de estar aquí y hablar y predicar de la palabra de Dios. Y quiero que vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 y vamos a estar leyendo versículo 31. Hechos capítulo 4. Quiero que vayan y me acompañen sus Biblias al capítulo 4, versículo 31. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden ponerse de pie con reverencia a la palabra de Dios. Qué lindo es el Señor, amén. Y quiero que preste mucha atención esta tarde a estas palabras donde vamos a aprender a cómo tener esa valentía y ese valor, ¿verdad que sí? Este es el pasaje aquí, hermanos, en el capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Léalo conmigo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde. Señor, te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que podamos prestar oídos a ella en esta tarde. Señor, que cualquier distracción, Padre, cualquier entretenimiento que quiera quitarnos de tu palabra, Padre, quítalo en el nombre de Jesús en esta hora, Padre. Te damos la gloria a ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidos a la casa de Dios. Y hoy quiero hablar de un tema que he titulado El denuedo que necesitamos. El denuedo que necesitamos. Y la palabra denuedo es boldness. ¿Y qué significa denuedo, hermanos? En el griego la palabra significa parecía, como parecía. Pero el significado es osadía, confianza, es no tener miedo, tener valor. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos miedo a predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen confianza? ¿Cuántos de ustedes no tienen? Y hay que hablar la palabra de Dios como está escrita, ¿verdad que sí? A veces no queremos ofender a nadie. A veces no queremos decir palabras que puedan dirigirse al pecado de una persona. Pero la palabra de Dios se habla abiertamente y francamente, hermanos. Y no significa que la hablemos con rudeza, con gritando, sino la predicamos con amor. Pero hay que predicarla ¿con qué? Con franqueza, claridad y valor. Y en estos textos de este libro de Hechos, aquí vemos, voy a presentarle donde los apóstoles comenzaron a llevar la misión a cabo de predicar el evangelio. Pero tenían que tener esa osadía, ese valor, hermanos, para ellos poder predicar la palabra. Se estaban enfrentando a un pueblo que llevaba años que no creían en la resurrección. Creían en Dios, pero no creían en Jesucristo. Y quizás hoy mismo vivimos en tiempos donde la verdad del evangelio y del pecado pueden ser ofensivos para muchos. Y usted puede tener temor de hablarle a un familiar, a un amigo, del pecado, de lo que significa el evangelio. Y necesita, ¿verdad?, mucho valor
Se necesita mucha osadía, mucha confianza de poder hablar lo que conocemos, lo que creemos. Para muchos, vuelvo y repito, puede ser algo ofensivo. Pueden rechazar la verdad. Cuando rechazan, cierran las mentes. ¿Qué sucede cuando cerramos la mente, hermanos? No importa qué tan claro la interpretación puede ser de lo que usted quiere llevar, no lo va a captar. Las personas no la van a captar. ¿No se ha encontrado usted con una persona que por más de lo que se lo explica, hasta un niño de 5 años lo puede entender, pero la persona no lo capta? Pero tampoco nos podemos dar por vencidos, ¿verdad que no? Debemos orar. Debemos, Santo, ¿verdad? Que pueda abrir y quitar las vendas de estas personas. Y que continuemos difundiendo el Evangelio. Porque si que le llevamos y no surgió, digamos, nos quedamos desanimados. Ese anhelo de poder predicar la palabra de Dios. Y en el pasaje de hoy, hermanos, los creyentes estaban orando valentía, es decir, por denuedo, al enfrentar una gran amenaza y persecución. Por eso no lo leí todo el capítulo, comencé de ahí. ¿Por qué estaban orando, verdad? Y si vamos más adelante, entenderemos por qué estaban orando estos creyentes. ¿Qué fue lo que sucedió? Y si vemos en el capítulo 4 de Hechos, el apóstol Pedro y Juan enfrentaron oposición al llevar el mensaje del Evangelio. Se puede decir que este fue el inicio de la persecución. Pero para entender un poco más qué fue lo que sucedió en este capítulo 4, hay que regresarnos al capítulo 3. Imagínense, para que podamos entender todo el contexto de lo que estaba pasando aquí. Y dice en capítulo 3 que de mañana los discípulos se levantaron como a las 9 de la mañana, Pedro y Juan, y se dirigieron al templo. A esa hora se reunían todos a orar. Y al llegar al lugar se encontraron a la puerta del templo a un mendigo cojo que estaba aquí pidiendo limosna. Y siempre el mendigo se sentaba al frente de la puerta. Y al Pedro mirar a esta persona, lo comenzó a ver atentamente a sus ojos, dice la palabra de Dios, y le estoy dando una breve resumen de lo que está pasando aquí. Y en el versículo 6, 7 del capítulo 3, Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó. Y en el momento se le afirmaron los pies y tobillos. Imagínense. Qué gran milagro. Un milagro que conmovió no solamente a este mendigo que comenzó a saltar y a alabar y a glorificar a Dios, sino que pasó al frente, entró al templo glorificando a Dios con Pedro y Juan. ¿Y qué sucedió, hermanos? Captó la atención de todos los que estaban en el templo. Habían todos que orando, pero hubo algo que sucedió. ¿Conoces a ese mendigo que lleva más de 40 años? Mírenlo. ¿Cómo es que está saltando y alabando a Dios? Al Pedro ver esta audiencia, aprovechó ese momento. ¡Wow! Este es el momento de predicar y hablar acerca de Jesús y del arrepentimiento de pecados. Y una vez más, hermanos, vemos cómo el Espíritu Santo prepara el escenario para la predicación. Lo pudimos ver en el capítulo 2.
Cuando vino lo de Pentecostés y comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron a captar la atención. Y fue la primera predicación de Pedro. Y este fue el escenario que comienza Pedro a predicar en el templo. Imagínense. Hablar de Jesucristo, predicar el Evangelio. Y aquí viene el primer punto de todo este escenario, hermanos. El primer valor y nuevo que debemos llevar es hablar lo que hemos creído. Si usted no está seguro en lo que ha creído, ¿cómo lo puede explicar? Todos podemos decir, bueno, yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Gloria a Dios. Pero lo has vivido, lo has experimentado en tu vida en una forma que las personas puedan captar que Jesucristo vive en ti. Versículos 19 al 20 en este mismo capítulo 3 dice, así que dice Pedro estas palabras mientras predicaba, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Imagínense, Pedro le está diciendo, arrepiéntase. ¿Se imagina que alguien le diga a usted, arrepiéntate? ¿Pero de qué? Yo no he hecho nada malo. Hermanos, mi primer paso es reconocer que somos pecadores. Y Pedro quería captar a esta audiencia de que reconocieran que todos somos pecadores. Y cuando una persona se ofende a decir, no, pues yo no he hecho nada, no tiene arrepentimiento. Si hay alguna cosa en el mundo, hermanos, que el mundo rechaza, es el nombre de Jesús. Es reconocer que soy pecador. Pregunto en esta tarde, ¿en quién has creído? ¿En quién has creído? Porque no hay otro nombre en que podamos obtener salvación. Jesús es el camino, 6, la verdad y la vida. Y no hay otra manera al Padre sino por Él. Y por lo tanto, es lo que hemos creído. En el único camino. Yo no puedo venir a la iglesia a cumplir con cosas para ganarme al cielo si el único camino es Jesucristo. Las cosas que hago es porque amo a Jesucristo. Muy diferente. Pero si hago las cosas por compromiso, por esfuerzo, por venir y cumplir lo que hacer para ganarme el cielo, está perdiendo el tiempo. Porque no hay otro que podamos obtener salvación. ¿Y qué era lo que Pedro predicó? A Jesucristo. Podemos tener una mentalidad abierta en ciertos aspectos, pero hermanos, no en cómo somos salvos del pecado. Solamente hay un camino. Y no podemos hablar con claridad, con valentía y confianza si no sabemos en quién hemos creído. ¿Quién es Jesucristo en tu vida? ¿Cómo está tu relación personal con Él? Porque el objetivo del Evangelio es primeramente llevarnos al arrepentimiento. Decir, Padre, todos los días he pecado contra ti. No soy perfecto. Ayer fallé, antier fallé. Pero por gracia venimos arrodillados todo el tiempo, hermanos. Venimos ¿qué? En arrepentimientos. ¿Y cuántos le gustan hablar, hermanos, y escuchar sobre el pecado? Nadie. Y hay verdades de las Escrituras que la gente no quiere oír. No, eso no me gusta. Vámonos a los salmos, que están bellos. ¿Cuántos leen Apocalipsis? Ay, es que ese me da miedo, Cierra ese capítulo. Nadie le escucha, nadie le gusta escuchar esas palabras, pero son realidad.
cosas que suceden y van a suceder, profecías que se están cumpliendo. Pero hermanos, el ministro, aquel que predica la palabra de Dios, ha sido atrapado a la verdad de Dios. Es decir, yo he sido atrapado por esta verdad y lo que se revela en su palabra, no puedo cerrar mi boca. Tengo que llevarlo, anunciarlo, predicarlo, hermanos. No es que se tienen que arrepentir todos ya. No se predica, usted no cambia a las personas. Usted siembra la semilla, que es la palabra de Dios. Pero esto se requiere que de nuevo en quienes hemos creído. Es decir, tener confianza, valor. Entonces, hermanos, ¿en quién habían creído Pedro y Juan? Le hago esta pregunta. Porque para sacrificar sus vidas, estaban predicando en algo, en alguien que habían creído. Y era que Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Acabamos de celebrar el mes pasado, Easter. Es decir, el día de resurrección. Y ese es lo que tenemos, hermanos. Ese es nuestro valor. Es la palabra de nuevo que habla la palabra de Dios, confianza que no proviene de hermanos de la nada, proviene de algo que existe y creo en mi vida y en mi corazón. Y tiene que surgir una pasión por eso. ¿Qué le apasiona a usted? Hay cosas que nos apasionan, ¿verdad que sí? Que usted le pone el 110%. Esto no es una historia ficticia, no es un cuento de hadas, es una realidad que ocurrió hace más de 2000 años atrás y todavía estamos predicando del Evangelio, llevando que las buenas nuevas de salvación. Y esto proviene de un encuentro personal con Jesucristo. Cuando se te revela a ti, hermanos, tú comienzas a tener convicción, a decir, wow, la realidad es que yo no soy nadie. Sin Jesucristo no soy nadie. Él murió, Él tomó mi lugar por mis pecados y ahora tengo vida eterna a través de Él. ¿Y cuántos han creído? ¿Cuántos lo han recibido como Señor y Salvador de su vida? Porque esta es mi fe, esta es mi convicción. Y cada uno debe llevar esa fe y esa convicción. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino ¿quién vive en mí? Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Imagínense, Pablo, un predicador de iglesia, mataba a los cristianos. Ahora está completamente transformado. ¡Wow! Y ni le creían a Pablo para ese tiempo tampoco. ¿Cómo es? Si este era el que nos perseguía. ¿Se imagina una persona, usted, hermano, a un criminal de los criminales y que de repente diga, no, ese sale en las noticias, este mataba y sacudía a personas y que Dios lo transforma en la sangre preciosa de Jesucristo a predicar el evangelio? Usted va a decir, yo no le creo ni papas. Y hay que tener, hermano, discernimiento. Porque aquí en el capítulo 4, los religiosos se levantaron en contra de Pedro. Se levantaron en contra de Juan. Y vaya con el versículo 1 al 4, que estamos en ese capítulo 4. Miren lo que dice. Y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del
templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Valió la pena. Que se convirtieron 5,000. Llévenme a la cárcel. Oh no, a mí no. Hermanos, cuando tenemos esa fe y ese amor por la obra de Dios, no importa dónde te lleven. Estos apóstoles, en vez de estar llorando, estaban gozosos, porque habían creído y predicaron la palabra, no importando la oposición. Dios y el Espíritu de Dios Santo, que llevó esa palabra a los oídos de muchas personas para que creyeran. ¿Y cuántos están dispuestos a pasar una noche en prisión por causa del Evangelio? Wow. Pero si vemos 5,000 personas se convirtieron, ¿valdría la pena para el reino de Dios? Mismo Jesús dice, ¿darías la vida por tu hermano? Eso es amor, hermanos. Reconociendo quién es Jesucristo en tu vida. ¿En quién has creído? Y predicamos para que todos lleguen al arrepentimiento y sean salvos. No para entretenernos, no para escuchar más palabras, sino con un propósito. Porque esa es la misión que Jesús dejó a su iglesia. Todo al beneficio del Evangelio. Hermanos, hay que recordar, dice Isaías 55:11, que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Esa es la fe. Que no viste resultados hoy, pero sembraste la semilla. Recuerda que una multitud de personas fueron salvas. Y los fariseos, saduceos y aquellos religiosos de ese tiempo se levantaron en contra de Pedro y Juan. No aceptaban que se predicara a Jesucristo. Y más a Jesucristo resucitado. Conocieron a Jesús, lo crucificaron, muerte en la cruz, pero no querían creer en un Jesucristo resucitado. Por eso es importante reflejar, hermanos, a Jesucristo como un Cristo resucitado en mí. No un Jesucristo muerto. ¿Cómo estamos caminando con Jesucristo? Desanimados, agotados, cansados. Claro, todos pasamos por etapas. Pero hay que recordar quién vive en mí, en quién he creído. Y vivir en Cristo, hermanos, muchas veces requiere persecuciones de familiares, amigos, que quizás se burlen de ti, no crean en lo que creo, pero continúa orando, hermano. Oremos para poder tener ese denuedo, valor. En inglés se dice courage, pero en español se traduce coraje, ¿no? Pero es importante entender qué significa esa palabra en mi vida cuando estoy en medio de la prueba. Porque el valor no proviene de mis propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Y ese es mi segundo punto esta tarde. Primero hablamos de creer para tener valor. Y ahora es ser llenos del Espíritu Santo para que ese valor fluya
¿Y qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Hay que entender, hermanos, que como creyentes vive aquí en Cristo, ¿verdad que sí? Por lo tanto, el Espíritu de Cristo vive en mí. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es la misma manera de decir, si tienes a Cristo, tienes al Espíritu. Toda persona que es cristiana posee al Espíritu Santo. Pero eso no significa que somos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir que somos llenos? Hay que entender primeramente, hermanos, que hay que ser controlados por el Espíritu Santo. O tú tienes el control o el Espíritu Santo tiene el control. ¿Cuántos de ustedes le dan o acceden al Espíritu Santo y dicen, ok, me rindo ante ti? O no, yo tengo el control, aquí mando yo. ¿Cuál de los dos? Y la palabra griega es plero, usada en la Biblia, que tiene la idea de la influencia total en mí. Le he dado toda la influencia total al Espíritu Santo de mi vida. Ser dominados por la fuerza, el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y esto nos lleva a llevar una balanza, hermanos, que o se inclina al Espíritu Santo o se inclina a donde estoy yo. ¿Cuántos de nosotros hemos renunciado al yo? El yo es un tremendo orgullo, ¿verdad que sí? Y para que podamos ser controlados, debemos menguar, debemos humillarnos. Y muchas veces no queremos darle el control. Y esto se convierte en la influencia controladora, hermanos. Todos tenemos que vivir nuestras vidas, queremos tratar con todas nuestras situaciones, pero queremos vivir una vida equilibrada, diciendo, ok, esta es mi vida, esta es la del Espíritu Santo en mí. Yo controlo de lunes a sábado, Espíritu Santo, tú controlas los domingos. ¿Así? No, ¿verdad que no? No trabaja así. ¿Ha observado usted un barco de vela? ¿Cómo va el barco de vela? ¿Verdad? Le sube la vela. ¿Y quién sopla? El viento. ¿Y quién mueve el barco? El viento. Y él comienza a impulsar en la dirección correcta. Y se convierte en la fuerza que llena las velas que mueve el barco. Así trabaja el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Cuando somos totalmente influenciados con Él, Él se convierte en esa fuerza que me mueve. Pero dice la palabra, está quieto y reconocer que es Dios, ¿verdad?, que controla mi vida. Pero a veces salimos con esa explosión, sucedió algo, una pelea y vamos, que ahí voy. Ahí salió el viejo yo, la vieja carne. Y hasta el mismo Pablo decía, ¿verdad? Quiero hacer lo que no quiero hacer lo que quiero, pero no lo puedo hacer. Y muchas veces luchamos con los deseos de la carne. No estamos hablando de ser perfectos, hermanos, sino de ser controlados. Y eso conlleva tiempo. Eso es un proceso en la vida de cada creyente. Todos tenemos nuestros defectos, nuestras debilidades, pero hay que llegar a un momento y decirle, muévete en mí, Espíritu Santo, y te entrego todo lo que, mis problemas, mis situaciones. ¿Quién dirigía y controlaba a Pedro y Juan? Veamos el versículo 7 y 8. Vaya conmigo a ese capítulo 4, 7 y 8. Dice, poniéndolos en medio, estos son los religiosos, traen a Pedro y a Juan, los sacan de la cárcel y los ponen en el medio, en el concilio. Ahí están todos los religiosos. Vamos a juzgar a estos dos.
y los pusieron en el medio. Y le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ahí me detuve. ¿Qué vieron ahí? Le están preguntando, ¿con qué autoridad ustedes están hablando sobre Jesucristo aquí? Pedro pudo ¿qué? Salir peleando. ¿Quién era Pedro? Negó a Jesús ¿cuántas veces? 3 veces. Se peleaba con todo el mundo. Tenía los arranques de Pedro. Pero ¿qué dijo Pedro aquí? Dice la palabra lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Porque si hubiera sido Pedro hablando, ya se formaba una pelea ahí. Venimos en el nombre de Jesucristo. El que tiene a Cristo tiene el Espíritu de Él. Ahora, el Espíritu es quien nos guía y controla. Por esa razón, fueron ellos que guiados y controlados por el Espíritu Santo. Y debemos entender que poseemos al Espíritu Santo de Dios. Pero también debemos entender que no necesariamente estamos en la influencia dominante del Espíritu Santo en todo momento. Su trabajo, en su hogar. Sí, hablamos de los domingos. Aquí vengo el domingo, gloria a Dios a gozarme. Pero sale de aquí y todavía está en la influencia del Espíritu Santo. Lo primero que hace, se sube al carro y se ponen a pelear a dónde vamos a comer. Se ríen porque es una realidad. Esa es la influencia del Espíritu Santo. Pero es que mi esposa siempre quiere ir al mismo lugar, debo meditar todo el tiempo. Hermanos, no estamos siendo impulsados por el Espíritu Santo. Es decir, venimos a este lugar a clamar a Dios, a alabar y glorificar a Dios. Pero también debemos seguir siendo guiados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque se va a encontrar en un terreno de pelea y de guerra allá afuera. Pastor, me gustaría quedarme en la iglesia de lunes a domingo. Ahí es donde encuentro la paz. Déjeme decirle que el Espíritu Santo no está aquí, está aquí. Usted es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted camina con el Espíritu Santo. Ahora debe decirle al Espíritu Santo, tienes control de mí. Hay que permitir, hermanos, que el Espíritu domine su vida y te mueva en la dirección que Dios quiere que vayas. Es que yo sé más que Dios. Es que yo pienso que este camino es el mejor. Hermanos, la evidencia de guiados y controlados por el Espíritu Santo, aquí dieron un testimonio del valor, de la osadía que tenía Pedro y Juan cuando testificaban. Miren el versículo 13. Entonces, el denuedo de Pedro y Juan. ¿Quién vio? Los sacerdotes, los saduceos, fariseos, vieron que el denuedo, el valor de estos hombres, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les han estado con Jesús. ¿Te imaginas que alguien diga, wow, esa persona, la verdad que sí se ha convertido en Cristo? El que vive en esa persona es Jesucristo. Y vemos un resultado. Al ser guiados, controlados por el Espíritu Santo, Pedro y Juan dieron que testimonio, mostrando que valor, confianza, seguridad, certeza, convicción en quién habían creído. Dijeron, wow, estos hombres a la verdad que estaban con Jesús. Porque estoy asombrado cómo hablan. No tienen educación, no han ido a la escuela de teología, no han ido acá, no han ido a un seminario, pero son que controlados, llevados por el Espíritu Santo de Dios, que hablan cosas que me sorprenden.
Hermanos, en lugar de estar a la defensiva, los apóstoles estuvieron a la ofensiva. Y rápido nos ponemos a la defensiva, ¿verdad que sí? Las redes sociales. ¿Qué le pasa a este? No sabe nada. ¿De qué está hablando? Vas a ver quién soy yo. En nombre de Jesús. Soy yo. Yo sé más de la Biblia que tú. Y hay una guerra entre 15 más. En vez de demostrar la gracia de Dios. ¿Y sabes lo que quiere Satanás? Eso mismo. Que nos peleemos unos con otros. ¿Sabes qué? La hermana dijo la palabra mal. Vamos a corregirla como debe. Venga acá, hermana. Usted no sabe que en el versículo 40. Hermanos, oremos. Pedro habló con denuedo demostrando que el que había crucificado, ellos habían crucificado a Jesucristo, había resucitado. No le importó. ¿Saben qué? Ustedes todos crucificaron a Jesucristo. Pero quiero darle una buena noticia, que ha resucitado. No, ¿cómo eso es posible? ¿Se imagina? Estoy dando. Pero ellos hablaron con valentía de Dios y presentaron el evangelio a estos líderes. Y sabiendo que dice ahí que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Imagínense. Un testimonio vivo de Jesús en ellos. Que alguien le diga, ¿sabes qué? Usted, wow, me maravillo de que usted ha tenido un cambio total. No reconozco quién es usted. Puedo ver en usted que Jesucristo vive en usted. Y Pedro y Juan poseían al Espíritu Santo porque fueron llenos y controlados, guiados por Él. He escuchado a personas decir, ven Espíritu Santo, ven. Ahí está. ¿Cómo que ven? Si Él mora en ti, ¿has creído en Jesucristo? Pues Él mora en ti. Debes despertar y darle que Él controla a Él. Lo poseemos, hermanos, somos templo del Espíritu Santo y ya tenemos que comenzar a darle el control a Él, ser llenos de Él, viviendo que Él viva en nosotros. Esa es la influencia del poder del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que vieron estos líderes religiosos? El poder del Espíritu Santo en Pedro y en Juan. Pero ellos no creían, estaban cegados. Y como iglesia debemos orar para que podamos pedir ese control. Pedirle al Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él, hermanos. Por eso comenzamos leyendo el versículo 31, ¿verdad que sí? El versículo 31, cuando hubieron el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta iglesia, este grupo de creyentes, recibió que una amenaza de estos religiosos. Le dijeron a Pedro y a Juan, ya no quiero que hablen de Jesucristo. ¿Ok? Paren de estar predicando el evangelio. Y eso lo vemos en las calles, lugares públicos. Puedes hablar de cualquier otra cosa, pero hablas de Jesucristo, se acabó la fiesta ahí. Te llaman la policía. Se levanta que una persecución. He visto personas donde en las redes sociales van a predicar en lugares bien terribles. Por ejemplo,
Hoy en día estamos enfrentando esto del género, el homosexualismo, todas esas cosas. Y van allá, el Espíritu Santo los lleva y ellos predican con valor. Pero es porque son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y usted ve cómo se les pegan en la cara y cómo le gritan, cómo los escupen muchas veces. Y ellos ni se alteran. Porque vuelvo y repito, están llenos del Espíritu Santo de Dios. He visto personas que le pegan en la cara y le ponen, dame en la otra mejilla. Y esto hemos observado, hermano, el valor, el denuedo que necesitamos. Cada uno lo necesita. Hemos visto aquí el denuedo de hablar en lo que creemos. Si usted no está seguro de quién ha creído, hermanos, pídale al Señor, Padre, dame ese valor y esa fortaleza de no negarte. No solamente negarte, de que las personas puedan verme en ti. Y lo segundo que hablamos es ser llenos y controlados del Espíritu Santo. Venimos los domingos, quizás venimos los jueves a estudiar palabra de Dios, pero necesitamos diariamente esa relación personal con Él, para que podamos ser controlados, guiados, llevados, fortalecidos. Y hay que recordar que aquí fueron Pedro y Juan amenazados para que no predicaran más de Jesús. Pero eso no lo detuvo a ellos. Mira lo que dice el versículo 20, ya estamos terminando. ¿Qué dijo Pedro al responder estas palabras de estos líderes? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora mismo le están diciendo, párale esto de la predicación de Jesús. Pero Pedro le respondió, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, hermanos. Te pregunto en esta tarde, ¿tienes el valor de hablar y predicar o decir en lo que has creído y oído? Hermanos, no oramos para que la persecución se detenga, sino oramos para que tengamos valor de soportar y llevar el Evangelio. Muchas veces queremos orar para que el problema se vaya, pero no oramos por decir gracias, Señor, porque por medio de esta prueba me demuestra que confiar más en ti, depender más de ti. Hermanos, oramos pidiendo ser controlados, llenos, apoderados por el Espíritu Santo de Dios, para enfrentar cualquier temor. ¿Cuáles son tus temores? Y hay que seguir orando para que sigamos guiados, controlados por el Espíritu Santo. Para que cuando Dios le dé el momento de predicar o llevar ese mensaje a una persona, porque usted puede decir, es que no estoy listo o lista. Nadie lo está. Nadie lo estoy. Yo no estuve y todavía no lo estoy. Pero hay que estar dispuestos y obedecer a los mandatos de Dios. Y el versículo 29 dice, y ahora, Señor, este es Pedro y Juan, regresaron con los otros creyentes y les contaron lo que había sucedido. Y aquí vemos en el versículo 29 a este grupo de creyentes diciendo, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hablen tu palabra. ¿Qué estaban pidiendo? Fortaleza, valor para llevar a cabo
la misión que Jesús había dejado a estos discípulos, de llevar que predicar el evangelio a todas las naciones, a todos los lugares, para que todo aquel que en Jesús crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso se trata. Esto no es una religión, esto es una misión que Dios ha puesto que en la vida de la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Por eso cuando comenzamos a leer desde el capítulo 1 en adelante, nos dimos cuenta que antes de Jesús partir, dejó una misión a la iglesia. Y ahora esta iglesia estaba necesitada de valor. Miren lo que se está levantando, primera persecución, mire todo lo que está sucediendo ahora. Los líderes no quieren que prediquemos la palabra de Jesús. ¿Cómo le vamos a hacer? Y ellos se levantaron a pedirle a Dios. Por eso el versículo 31 que comenzamos, dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron de valor, llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Usted no cree que Dios no le va a suplir eso? Muchos pedimos cosas para nuestros deleites, pero estamos hablando que ellos están pidiendo algo para la misión de Dios. Y cuando pedimos algo, es decir, sea relacionado para el reino de los cielos, créeme que Dios va a contestar esa oración. Y muchas veces queremos que nos conteste, Señor, tengo este problema, resuélvemelo. Porque cuando venimos a orar es porque hay un problema. Y hay que siempre ser agradecidos con Dios, con lo que tenemos y con lo que somos. Por eso en esta tarde, hermano, iglesia, si hay una oración como iglesia que podamos todos levantarnos, es que necesitamos el valor de predicar el evangelio, de llevar las buenas nuevas a aquellos que todavía no conocen, que tarde o temprano tendrán que enfrentar la venida de Jesucristo. ¿Cuántos creen que ya está por venir? Y cada vez vemos las señales más y más cerca, hermanos. Pongámonos de pie y vamos a orar, darle gracias a Dios por este mensaje. Y que sea el Espíritu Santo de Dios en esta tarde que llene nuestros corazones por tu palabra, Señor. Y pedimos, Señor, así como tu iglesia en el libro de los Hechos, Padre, oraba por valor, por confianza, para poder cumplir con la obra y la misión encomendada, Señor. Queremos servirte, Señor. Queremos ser una iglesia vibrante. Queremos ser una iglesia misionera. Queremos ser una iglesia, Señor, que predique el evangelio en todos lugares. Quizás mis vecinos, Señor, quizás mis compañeros de trabajo, quizás, Señor, aquellos tan necesitados como nuestros familiares. Padre, te pedimos que nos llenes de valor para que podamos predicar tu palabra con amor y que no estemos a la defensiva, sino que estemos a la ofensiva, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más. Perdona mis pecados y mis ofensas. Perdona si ofendí a alguien en esta semana, Señor. Gracias por tomar mi lugar en la cruz, Señor. Y queremos servirte, Padre.
queremos como iglesia continuar nuestra oración. No solamente orar por nuestros familiares, nuestros amigos, sino orar en mi vida y en mi corazón que tenga el valor, Señor. La confianza en quien he creído, Señor. ¿Quién es el que vive en mi vida, Señor Jesús? Eres tú. Y por lo tanto, si te tengo a ti, Señor, ayúdame a ser guiado, controlado, día tras día, por tu Espíritu Santo. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, por este mensaje, por tu palabra. Y que podamos no solamente oírla, pero recibirla en nuestros corazones y compartirla, Señor. Que al salir de estas puertas, Padre, no nos olvidemos de esta palabra, sino que meditemos de día y noche en ella, Señor. Y te doy a ti toda la gloria y honra en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Fuerte aplauso.